Hola a todos, me llamo Dolores Herrero, soy doctora en Historia del Arte y como ya muchos sabéis, estoy especializada en las gárgolas y su iconografía. Hoy estamos en el monasterio de Alcobaça, en Portugal. Un monasterio impresionante, maravilloso, que aunque fue construido en el siglo XII, realmente se reconstruyó por completo en el siglo XIII. Y luego además, posteriormente, se hicieron añadidos en el siglo XVIII, incluso en el siglo XX. Una de las zonas más bonitas y más espectaculares del monasterio es el claustro del silencio. Este claustro se construyó en dos fases. La primera, que es el nivel inferior del claustro, se hizo en 1308, en el siglo XIV. Y la siguiente fase, ya la parte, digamos la zona superior, el piso superior, se hizo en el siglo XVI. Realmente es un edificio maravilloso y el claustro, como digo, es espectacular, y ahí es donde están las mejores y más bellas gárgolas del monasterio. Bueno, las gárgolas del monasterio son todas increíbles, pero sobre todo especialmente las del claustro, como esta maravilla que me acompaña, como el que veis aquí. ¿Qué tienen de especial estas gárgolas? Porque realmente las tipologías son las propias de las gárgolas, ¿no? Son muy habituales, los monstruos, animales, antropomorfos, etc. Sin embargo, estas gárgolas lo que tienen de especial es que están realizadas con una fantasía, una creatividad y una imaginación que las hace realmente singulares y peculiares, como os digo. Así que merece la pena que las veáis y las disfrutéis una a una. Como ya sabéis, si queréis seguir descubriendo gárgolas, no dudéis en suscribiros a este canal. Así que hasta pronto, gargoleros y gargoleras. El monasterio de Alcobaça es uno de los ejemplos más impresionantes de la arquitectura cisterciense. Fue fundado en 1153 por el rey Afonso Henriques para cumplir una promesa que había hecho a San Bernardo por la victoria en la lucha contra los moros en el año 1147 por la recuperación de Santarém. Esta imponente obra fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las gárgolas que vais a ver a continuación están en el claustro del silencio. Este claustro se construyó entre 1308 y 1311 y es una auténtica maravilla arquitectónica. Lo asombroso de estas gárgolas es, además de la variedad iconográfica, la talla escultórica, con formas y estilos que revelan la gran imaginación de los escultores. Empezamos con la tipología del monstruo animal, híbrido compuesto por diversas partes de animales. La figura más habitual en las gárgolas es el cuadrúpedo alado, generalmente perro o león, aunque en Alcobaça también vemos cabezas con aspecto de cerdo. Vamos a ver dos características propias. La primera es que la gran mayoría no tiene patas delanteras. La segunda característica son los grandes collares que llevan los monstruos en el cuello, collares de diversas formas, de bolas, sogueado, etc. En uno de los monstruos veréis además una concha o venera en la cabeza. En cuanto a los animales, hay una gran variedad, algunos habituales en la representación de gárgolas y otros sorprendentes. En varias de ellas vemos una característica muy peculiar. Es un tipo de plumaje o pelaje, un tanto exagerado o aparatoso, sin duda a gusto del escultor, que más parece una indumentaria arlequinesca. También vemos falta de patas delanteras y diversidad de collares. Empezamos con las figuras de dos cerdos. Uno de ellos lleva collar en el cuello. También vemos un animal con cuernos de bovino, vaca o toro. Seguidamente vamos a ver varios peces tipo anguila con la cola enroscada. El pez es un animal muy poco común en las gárgolas, aunque en Portugal sí las podemos ver, por ejemplo, en el monasterio de Batalla. También hay figuras de perros. El perro es uno de los animales más representados en las gárgolas. Tienen diversas formas, algunos con las características mencionadas anteriormente y a veces muestran los genitales.
Un león, el animal más representado en las gárgolas, está en posición rampante y sujetando con las patas unas bolas. Asimismo, hay dos simios también con las características propias mencionadas anteriormente. Finalmente, os mostramos tres animales muy singulares e inusuales. El primero tiene morro alargado y largo pelaje, semeja a un tejón. Es una gárgola sorprendente, ya que no tiene patas delanteras, pero se lleva la pata izquierda trasera a la cabeza, realmente insólita y muy interesante. El segundo es un rinoceronte, una gárgola totalmente extravagante, pero de una gran belleza escultórica. El último, aunque podría ser un perro, la cabeza semeja más a la de un gato, un animal muy poco representado en las gárgolas. Pasamos a la tipología del antropomorfo. Uno de ellos tiene patas traseras de cuadrúpedo, cabeza de perro, genitales, pelaje y senos y dientes humanos. Otro tiene cuerpo aparentemente de animal, cabeza de aspecto monstruoso, con cejas desmesuradas y alargadas que parecen cuernos, espirales en la nariz y manos humanas que hacen el gesto de la higa, es decir, formando con las manos un puño con el dedo pulgar entre los dedos índice y corazón, un gesto que en el lenguaje de signos es la letra T y que se usaba contra el mal de ojo o como insulto obsceno. Por último, tenemos uno con cabeza humana, parece de niño, y alas. Está mostrando el ano en una posición contorsionista. Existen varias teorías sobre el significado de esta postura: alejar al diablo de la iglesia, blasfemia, injuria, comicidad. Es una gárgola asombrosa y única. Como última tipología tenemos un demonio con alas membranosas, garras, posible venera en la cabeza y pupilas. La fachada principal, oeste, se reformó con elementos barrocos entre 1702 y 1725. En ella tenemos 4 gárgolas de estilo totalmente diferente a las del claustro. 2 de ellas son leones, también rampantes con bolas en las patas, melena con grandes mechones y mostrando los genitales. También hay 2 simios de apariencia un tanto antropomorfa, posturas, senos. Son gárgolas expresivas y con una talla magnífica en algunos detalles: pelaje, ojos con pupilas. Si viajáis a Portugal y tenéis la oportunidad de ir a Alcobaça, no os perdáis este monasterio y sus gárgolas, uno de los conjuntos más asombrosos que hemos descubierto en nuestros viajes por Portugal, una auténtica joya del patrimonio portugués.